seguramente va a haber futuro igual. Que la gente pilla una psicosis importante y es lógico porque hay mucha gente pasándolo muy mal. Pero de ahí a los totalitarismos que se oyen de todo se ha muerto, todo va a cambiar. Yo llevo oyendo que todo va a cambiar muchísimo tiempo. No, porque los cocineros siguen ahí, la misma ansia de crear y la misma ansia de hacer cosas, sí. Es cierto de que lógicamente no puedes gastarte el mismo dinero en I+D, que probablemente no viajemos tanto. Es importante el tema de que del cierre real del Bulli durante 2 años, aunque luego es positivo, vuelvan, yo creo que sí, pero que la gente lo ha interpretado como, incluso mucha gente, como una involución, y yo creo que no tiene por qué interpretarse así. De todas maneras, ¿cuánto tiempo duró la Nouvelle Cuisine, por ejemplo? Eso es que duró 10 años o por ahí, no duró mucho más. El boom duró 10 años. O sea, y ahora, lógicamente, hoy día, bueno, ya se ha dejado hablar entre comillas la Nouvelle Cuisine, pero joder, sirvió para lo que hoy día se hace en Francia. Y aquí también. Con todo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que España sigue siendo, la cocina española sigue siendo la mejor cocina del mundo. Pero es que, con mucha diferencia. Lo que yo creo que por ahí dentro de es 10... cocina de vanguardia española. No, hombre, no. Y dentro de 10 y 15 años se seguirán mirando a España viendo lo que se hace en España, porque conceptualmente, filosóficamente y técnicamente ha llegado tan sumamente lejos que eso, para que llegue fuera, va a costar muchos años todavía. De hecho, la gente que llega a nuestras casas, en muchos casos son extranjeros que vienen gracias a ese boom que se creó hace 7, 8, 10 años. Hay muchas técnicas que se han quedado ahí, que la gente todavía tiene que percibir y tiene que aprender a hacerlas, ¿no? Y tiene que entrar en el mercado, ¿no? O sea, yo sé, cosas como lo bulato, como... Y mucho comensal, hay un montón de cosas que eso sale afuera. Que todavía no lo ha descubierto también. Totalmente. Claro. Totalmente. Y eso, bueno, pues pasará, ¿no? Yo creo que futuro, lógicamente, hay mucho, ¿no? Por ejemplo, en Twitter en concreto me lo paso bien, o sea, me lo paso muy bien, ¿no? Y yo creo que la gente agradezca que seas tú de verdad, que un día te puedan hacer una pregunta y le contestes. Claro, porque que al final yo creo que los cocineros que estamos ahí metidos, los cocineros como cualquier tipo de persona pública, que lo hacemos nosotros, damos un punto de vista de veracidad que a lo mejor yo veo. A mí me pasa mucho cuando me pongo a seguir a una persona que si veo que al final son comunicados de prensa lo que esté leyendo, es un rollo. Me hago un follow y ya, o sea, pero realmente la cercanía que le das a alguien que te escribe por Twitter es brutal. Esta noche voy a cenar en tu casa, voy a comer en tu casa. Y le dice, o sea, porque soy aquí, te espero. Pues vengo y te doy un abrazo, nos hacemos una foto y la colgamos. Claro, y al final yo creo que nos hace tanta ilusión a nosotros como a ellos. Yo creo que la gente agradece mucho ese tipo de cosas. Y yo creo que esa cercanía hacia el mundo de la cocina. Y luego, lógicamente, que para mí es un continuo telediario de la gastronomía. O sea, quiero decir, si llega tanta gente en el mundo de la gastronomía que solo tienes que, como hemos visto antes de pronto, ¿no? La línea se cambia por Madison Park y Madison Park por la línea, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también para nosotros es... O sea, ya no solo el hecho de que tú como persona física la gente pueda acceder a ti de una manera más, sino lo que tú también, macho, creas a tu alrededor. O sea, que cualquier noticia de gastronomía, con que sigas una serie de gente, te enteras de lo que pasa en el mundo. Hay una cosa que decía... Era como ser el Atlético de Madrid, o sea, un sufridor nato, tío. Volverá ese momento. Éramos el pupa, éramos tal, éramos cual, y ahora disfruto, lógicamente, pero en aquella época, cuando yo me hice del Barça, yo recuerdo desde muy pequeñito, por culpa de mi tío, ¿no? Sobre todo, me regalaba los chándal, pero te hablo de cuando yo tenía 6, 7... secuestro emocional, claro, sí. Chándal, camiseta y... Estás inducido, un rapto total. Totalmente, pero bueno, lo que no es lo tuyo, macho, que teniendo el Oviedo y el Sporting, bueno, tú tienes dos donde elegir encima. Yo soy ligeramente sportingista, pero soy muy blanco desde... Obviamente mi padre es muy blanco, pero yo creo que me identifiqué... Y Aquini, que Aquini encima se fue al Barcelona. Pero me identifiqué muchísimo con el Madrid desde hace tiempo y sobre todo, aunque sea posteriori, yo a mí me gusta mucho el baloncesto antes. Mucho. Y poco a poco me fui pasando al fútbol por mucho espíritu de lucha, un perfil de... Independientemente de la historia, porque a nivel de historia yo creo que un club como el Real Madrid es innegable. Exactamente, eso no se le puede reprochar. Pero aparte un perfil... No se le puede reprochar nada hasta hace un par de años. Bueno, el perfil luchador y el perfil de espíritu madridista a mí siempre me ha gustado mucho y de hecho es lo que sigue cautivándome.
Juanito de Fuengirola, es verdad, tío. Era duro, Juanito, ¿eh? Era duro. ¿Hoy cómo quedan? Tú firmas un empate hoy, vamos. 0-0, 2-1. A ver, para nosotros yo creo que es importante. Si no marcáis, vais fuera, estáis fuera, ¿eh? Además, macho, creo que al Madrid lo sumerge. Sí, lo que la semana pasada parecía que iba a ser un partido intrascendente, yo creo que ha cogido trascendencia Hoy tiene mucho. por los hechos que han pasado antes. Mucho diga que no hay nada en juego. Sí, es una tontería. Un Madrid-Barça sin título. Tu amigo dijo ayer que no le importaba. No, un Madrid-Barça sin título ya es importante. Siempre. Hoy 2-1. Hay mucho en juego porque mañana pierda o gane. La gente al final se. La va a liar. Claro. O sea, al final el debate en el trabajo, en la calle, en el supermercado, siempre existe, tío. O sea, entonces mejor, aunque sea una supercopa, la gane. O sea, 2-1. no sé, yo creo que vamos a ganar. Sería de 1-2, una cosa así. Ya te vas creciendo. No, que somos muy buenos.